Ya, perfecto. Bueno, y queremos contarles acerca de nuestra experiencia en el uso de membrana amniótica en pacientes quemados. Ya tenemos una buena experiencia de varios años en esto y queremos contarles cómo ha sido efectivamente nuestra experiencia. Bueno, todo parte de nuestro hospital, que es el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, y en el cual nosotros somos referentes GES de quemados pediátricos, ¿ya? Recibimos aproximadamente 300 niños, o sea, más o menos como un niño quemado al día, ¿cierto? Y la verdad es que hasta hace 10 años atrás, que fue cuando comenzamos a idear esto, lo tratábamos con distintos materiales sintéticos, como comentaba Lida, inicialmente teníamos pocas cosas, Yelonet era una de las cosas que usaba mucho, después comenzó el Telfa, ¿cierto? Ahora tenemos un poquito más de materiales, pero en ese momento teníamos poco. Y la verdad es que no habíamos visto ningún cambio epidemiológico en cuanto a la incidencia de quemaduras y en cuanto a los resultados, ¿cierto? Era en realidad un problema. Bueno, como ustedes saben, la clasificación de las quemaduras es se realiza según la profundidad de estas. En quemaduras A, cuando las quemaduras afectan solamente la epidermis, ¿cierto? Quemaduras B, cuando afectan la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, y quemaduras AB, cuando son estas quemaduras intermedias. Ahora, ¿qué pasa con la evolución de las quemaduras superficiales, las quemaduras tipo A? En general todas van hacia la reepitelización en pocos días. En una semana ya todos vemos que esta piel, ¿cierto?, se vuelve rosadita y ya se reepiteliza completamente. Por lo tanto, eso no es un problema. Las quemaduras B son tan profundas que en realidad no hay nada que hacer. Hay que hacer una escarectomía, ¿cierto?, limpiar esa zona y hacer un injerto. El tema está en las quemaduras AB, que son estas quemaduras intermedias, donde ahí sí nosotros eventualmente podríamos tratar de recuperar parte de estas células que están ahí a medio morir saltando, por decirlo de alguna manera, y poder transformarlas en quemaduras superficiales. Esa era, digamos, la idea detrás del tema. Y por eso esas son las quemaduras que en el fondo donde nosotros podríamos tener algo que hacer o algo que mejorar. La membrana amniótica es esta delgada membrana avascular que recubre al feto durante la gestación, ¿cierto? Que se compone de un epitelio, como ven ustedes ahí, y un tejido conectivo subyacente. Y que se sabe desde hace muchos años que tiene muchas propiedades, ¿cierto? Esta membrana amniótica es no inmunogénica, tiene propiedades analgésicas, tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, y muy importantemente, ¿cierto?, propiedades prorregenerativas e inhibidoras de la fibrosis, ¿ya? Dado su gran cantidad de factores de crecimiento, interleuquina y células madre. Y esto hace que, como ustedes saben, los fetos que se operan in útero, los resultados de las cirugías de estos fetos son resultados en que no hay cicatrices, ¿cierto? Hay una regeneración completa de los tejidos. Y se ha usado desde hace muchos años, hay reportes de hace más de 100 años que muestran el uso de membrana amniótica para distintas condiciones. Inicialmente se usaban solamente para úlceras cutáneas o heridas de cualquier tipo, pero en la medida que han pasado los años se han utilizado para distintas cosas, como ver ustedes allí en la presentación. Y especialmente una gran experiencia tienen los oftalmólogos en que las usan, por ejemplo acá está el ejemplo del pterygium, pero también lo usan en queratopatía bulosa, que son enfermedades que producen mucho dolor, y la membrana amniótica ahí tiene un gran resultado. Bueno, la cosa es que nosotros nos preguntamos en ese momento, hace 10 años atrás, ¿será que dado las propiedades que tiene esta membrana amniótica, podríamos rescatar estas quemaduras AB, estas quemaduras intermedias, dado todas estas propiedades prorregenerativas, ¿cierto? ¿Será que podríamos tener entonces menos injerto y rescatar estas quemaduras AB y transformarlas en quemaduras más superficiales? Bueno, la evidencia al año 2014 no era mucha, en realidad. Hasta ese momento no había ningún estudio que comparara, ningún ensayo clínico en realidad que comparara efectivamente el uso de membrana amniótica versus el uso de cualquier apósito sintético que se usa hasta la actualidad en el tratamiento de quemaduras, ¿cierto? Sí existían muchos trabajos que hablaban de distintos apósitos sintéticos, ¿cierto?, como efectivos para el tratamiento de quemaduras, y paralelamente muchos trabajos que hablaban del uso de membrana amniótica con buenos resultados, pero no había ninguno que los comparara. Entonces, el camino natural para eso fue,
fue hacer un ensayo clínico, idear un ensayo clínico. Y eso fue lo que empezamos a trabajar hace muchos años atrás. Y este es el título del ensayo clínico. Se llama Membrana amniótica humana versus como cobertura cutánea transitoria en quemaduras pediátricas. Un ensayo clínico aleatorizado. Entonces la idea era comparar la membrana amniótica versus una membrana sintética, ¿ya? Y como desenlace o outcome primario, nuestra idea era en el fondo poder reducir el porcentaje de quemadura profunda a injertar en idealmente más de un 50%. Y como desenlace o outcome secundario, disminuir el número de días de hospitalización, ¿cierto? Y el número de curaciones que se realizan a estos niños en pabellón. Entonces comenzamos este camino ya hace 10 años atrás, en el año 2014, ¿cierto? Y lo comenzamos primero en el fondo formulando este proyecto, conversamos ya tempranamente con el Banco Nacional de Tejidos que se estaba creando en ese momento, se estaban estructurando en ese momento, entonces fue un camino que lo fuimos haciendo de forma paralela, ¿cierto? Por supuesto conversamos con el Comité de Ética, validamos los consentimientos, en ese momento postulamos a fondos concursables, todo esto fue entre el año 2014 que empezamos a pensar esto y el año 2015. Y así, en el año 2016 ya comenzamos con la procura efectiva de membrana amniótica, ¿cierto? Basándonos en la norma técnica que estaba vigente en ese momento, ¿cierto? Del MinSal, y que después de la mano ayudamos nosotros también a mejorar esta norma técnica que actualmente está vigente, la del 2018. En ese momento también creamos este tríptico, ¿cierto? Que les entregábamos a las mamás posibles donantes de nuestro hospital, ¿cierto? Esto era un trabajo que hacía la matrona a cargo y que les conversaba de qué se trataba esta donación, que no implicaba ningún riesgo para ella, en el fondo era una donación altruista y que sí podía significar un gran beneficio para los niños quemados, como vemos aquí en la foto. Y la verdad es que y en ese momento comenzó una matrona de nuestro hospital que es Marlene Riegel con este trabajo y como ustedes saben, ¿cierto? Se extrae la placenta, ¿cierto? Y se produce en ese momento, hay que separar el corion del amnios, hay que lavar muchas veces la membrana para que quede esta estructura transparente como se ve ahí, como la está mostrando Marlene, y después envasarla y todo en condiciones estériles para mandarla al Banco Nacional de Tejidos. Bueno, esto lo comenzó haciendo Marlene, ¿cierto? Que era una de nuestras matronas en nuestro hospital, y después con los años, y especialmente el año pasado, se hizo una capacitación a todo el equipo de matronería del hospital que estaban muy entusiasmadas con esto y al día de hoy ahora ya no depende solo de una persona, sino que están todas las matronas al tanto de cómo se hace esta procura de membrana amniótica. Bueno, y en el año 2017 comenzamos con el reclutamiento de pacientes en este ensayo clínico que queríamos hacer, ¿cierto? En comparar qué pasaba con estos pacientes tratados con membrana amniótica versus los distintos apósitos sintéticos que utilizábamos, ¿cierto? Y comenzamos en el año 2017 entonces a reclutar a los pacientes elegibles y esto es el flujograma que se usa. Uy, lamentablemente no se ve la parte de arriba, pero este es el flujograma que se usa en todos los ensayos clínicos. Cualquiera que uno haga, digamos, tiene 4 etapas. La primera parte es la etapa de reclutamiento, después la asignación de tratamiento, que tiene que ser aleatoria, después el seguimiento y luego el análisis, ¿ya? En el reclutamiento, nuestros criterios de inclusión era que fueran pacientes pediátricos, porque nosotros somos área pediátrica, ¿cierto? Pacientes pediátricos, que fueran quemaduras por agua. ¿Por qué por agua caliente? ¿Y por qué por agua caliente? Porque sabemos que las quemaduras por fuego en general o por superficies calientes habitualmente son quemaduras muy profundas y en realidad ahí no íbamos a tener mucho espacio para mejorarlas. También que fueran de más de un 5%, que son las quemaduras que en general tienden después a tener superficies más profundas como para injertar, ¿cierto? Que fuera una zona distinta, ojalá en más de un 50% a la cabeza y a la cara, que son zonas que habitualmente reepitelizan más fácilmente que el resto del cuerpo, y que la quemadura no tuviera más de 24 horas de evolución, es decir, que fuera una quemadura del mismo día. Luego venía nuestra etapa de aleatorización,
que eso se hacía de manera de asignación de tratamiento, que era de manera aleatoria, es decir, nosotros no sabíamos a qué paciente íbamos a tratar con membrana amniótica y a qué paciente con membrana sintética. Aquí están nuestras enfermeras, ¿cierto? Rescatando la membrana que ya volvió del banco de tejido a nuestro hospital. Este es el ultra freezer, ¿cierto? Y ahí está retirando la membrana, la están escribiendo, ¿cierto? En nuestro libro de registro para llevar la trazabilidad de este tejido. Y por otro lado, la asignación a membrana sintética, decidimos usar Mepitel, ¿ya? Que es más o menos el estándar que se usa en otras partes del mundo versus el Telfa que usamos aquí, que es lo más extendido en Chile. Entonces eso es de parte de la aleatorización del tratamiento. Y aquí tenemos una imagen en pabellón, ¿cierto? Donde estamos abriendo un sobre de membrana. Ahí ya están las membranas en sus sobres, sacándolas de la congelación, que eso ocurre rápidamente, en un par de minutos ya están descongeladas, porque como ustedes saben es un tejido muy fino. Y aquí también, entonces, el proceso, como viene en doble bolsa estéril, ¿cierto? La pabellonera abre la primera bolsa, la extrae la arsenalera y abre la segunda bolsa para extraer el tejido de ella, ¿ya? Y aquí es como viene, como nos manda el banco de tejidos las membranas, que viene como en un sándwich, como les traté de dibujar aquí. La membrana está aquí en el medio, ¿cierto? Y por un lado viene este tul blanco, ¿cierto? Que por este lado está la cara epitelial de la membrana, y por el otro lado este tul negro. Y aquí está la membrana encima de la mano del cirujano. Como ustedes ven, se trasluce la mano porque esta membrana es muy delgada, ¿cierto? Incluso con los dos tules se trasluce el guante del cirujano. Y aquí les quiero mostrar este videíto donde estamos tratando a este paciente, ¿cierto? Ahí abrimos el sobre con mucho cuidado, ¿cierto? Estamos sacando este tejido que es transparente y tiene ese brillo que ustedes ven, y ahí el cirujano retira el tul blanco. Ahí está retirando el tul blanco y ustedes ven que se ve ese brillo. Bueno, ese brillo es la membrana amniótica, que es prácticamente transparente, translúcida, ¿ya? Entonces luego, con mucha delicadeza, entonces este cirujano apone este tejido sobre la quemadura de este niño. Este es un parche grande, como ven ustedes. Este parche por lo menos es de 13 por 13, que es uno de los parches más grandes que nos hace el banco de tejido. Que nosotros se los pedimos de ese tamaño. Necesitamos parches grandes porque en general las quemaduras de los niños son así como ven ustedes, son extensas, son grandes. Y bueno, la siguiente etapa es la etapa de seguimiento de estos pacientes, que la etapa de seguimiento la hacemos con fotografía seriada. Entonces aquí ustedes tienen el día 1 de la quemadura, esta quemadura tratada con membrana amniótica, ¿cierto? Y la fotografiamos en todas sus caras, adjunta a una regla para después poder hacer la comparación de tamaño, ¿cierto? Y esto lo vamos siguiendo. Aquí está el día 7 de su quemadura. Después tenemos el día 11 de la quemadura. Este fue la última vez que se pasó a pabellón este niño. Y luego el día 90 de su quemadura. Este niño ya está de alta en su casa, ¿cierto? Y viene a control, y en este niño en particular solamente hubo que injertar 2 segmentos, uno aquí en la base del cuello y otro aquí en el bracito, como de tamaño de 2 monedas de 100 pesos. O sea, hubo un buen resultado en este niño. Y la última etapa es la etapa del análisis, que es la etapa que estamos comenzando ahora, porque acabamos de terminar ahora recién en marzo, reclutamos el último niño para nuestro ensayo clínico, así que completamos los 60 pacientes que necesitamos, y ahora en abril estamos recién empezando a planificar el análisis de los resultados, que como ustedes vieron son muchas fotografías que tenemos que analizar y hacer cálculos para saber cómo nos fue. Bueno, han pasado 10 años desde que comenzamos con esto, ¿cierto? Y las evidencias del año 2024 son un poquito mejores que lo que teníamos hace 10 años atrás. Y ahora ya hay una revisión sistemática, ¿cierto? De la literatura, donde efectivamente se encuentra aquí dice 11 ensayos clínicos randomizados, o sea, parecido a lo que estamos haciendo nosotros, con 816 pacientes en total. Eso es lo que hay en el mundo de ensayo clínico en relación a membrana amniótica, que efectivamente demuestran que es útil.
Pero no solamente esto, y esto es lo que les quería mostrar, si hay cirujanos aquí en la audiencia, también es interesante que se ha demostrado, y también esta es una revisión sistemática, en que hay 7 estudios con 219 pacientes en que también es útil la membrana amniótica en la zona de toma, ¿ya? Que eso es algo que también podríamos empezar a utilizar nosotros. En la zona de toma de injerto también sería útil utilizar la membrana amniótica. Entonces, como resumen de nuestra experiencia, la verdad es que comenzamos con este ensayo clínico aleatorizado triple ciego hace muchos años atrás. Llevamos 7 años con el ensayo clínico propiamente tal. Ha sido largo periodo, más largo de lo que pensábamos inicialmente. Inicialmente pensábamos, dijimos en un par de años lo tenemos listo. No, nunca es tan fácil como uno quiere y como uno cree. Entonces ha sido largo, pero en el camino hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que se puede, o sea, que nosotros en un hospital y en una universidad regional podemos hacer algo valioso, ¿cierto? Que va a ser un aporte cuando tengamos los resultados al conocimiento, ¿cierto? Vamos a aportar un pedazo de evidencia sólido, como es un ensayo clínico que está en la punta de la pirámide de la evidencia, ¿cierto? Y eso es muy valorable, porque nosotros siempre miramos lo que hacen afuera, ¿cierto? Es raro que tengamos evidencia así local de peso, y eso yo creo que va a ser muy valioso después de haber hecho esto durante tantos años. Por otro lado, también nos vinculamos con el Banco Nacional de Tejido, y eso también ha sido muy relevante porque no nos conocíamos y ahora nos conocemos, nos invitan a dar esta charla, ¿cierto? Ya formamos parte y vamos a trabajar, y probablemente en el futuro vamos a seguir trabajando en conjunto, digamos, en esto y en las cosas que se vengan. Después, la donación de membrana amniótica, como les decía, ha sido una cosa muy bonita, porque nos hemos dado cuenta de que efectivamente hay una muy buena recepción de parte de las mamás, de las madres gestantes para donar. En toda nuestra experiencia, que tenemos más o menos 100 o más membrana amniótica donada en todo este periodo, hubo solamente una madre que rechazó la donación, pero no era porque no quisiera donar, sino porque le habían hecho tantos exámenes que ya no quería más exámenes, no quería que la pincharan más. Entonces dijo que no por esa razón, digamos, no porque no quisiera donar. Entonces, en general, la experiencia ha sido una muy buena experiencia, hemos tenido una muy buena recepción de parte de las madres gestantes. Por otro lado, hemos encontrado otra herramienta para tratar a los pacientes quemados que no la teníamos, ¿ya? Y ahora es parte de nuestro día a día, así como, oye, nos queda, ahora que ya terminamos con el último paciente reclutado, ahora vamos a poder utilizar la membrana amniótica para otro tipo de quemaduras, para otro tipo de pacientes, para la zona de toma, como les acabo de mostrar, que estábamos como ansiosos de poder utilizar la membrana en zona de toma y no la utilizábamos porque estábamos medio cortos de membrana, entonces la dejamos reservada solamente para estos pacientes, pero ahora que vamos a seguir procurando, la vamos a seguir utilizando en las zonas de toma, como les digo. Y por último, el fortalecimiento del equipo de trabajo. Aquí tenemos parte de nuestro equipo, que aquí hay colegas del Hospital Van Buren, donde yo trabajo, colegas de la universidad, algunos nos están escuchando, tenemos al doctor San Martín aquí presente en el auditorio. Entonces hacemos un trabajo conjunto entre médicos, matronas, enfermeras, y eso ha sido bonito, porque gracias a este trabajo también hemos fortalecido el equipo. Así que, bueno, eso es lo que les quería comentar. Esto ha sido nuestro trabajo. Así que cualquier duda, pregunta que tengan, así feliz de contestarle. Muchas gracias.